Ok, estamos grabando ya. Y si escuchan por ahí un llanto es porque mi esposo está durmiendo a mi hija Camila y ahorita mismo es la hora cuando se pone más inquieta, entonces mejor me vine aquí a mi habitación para que no la escuchen. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy estamos en el libro de Juan, en el capítulo 8, con una historia realmente increíble. Les mandé los ejercicios, pero me gustaría que en cuanto vayamos leyendo la historia, vamos a ir respondiendo a las preguntas de los ejercicios. Bueno, para empezar me gustaría regresarme un capítulo atrás en el libro de Juan, que es Juan 7, donde nos da el contexto histórico de donde está Jesús en este momento. Ok. Él se encuentra en Israel, donde está mero las fiestas del tabernáculo. Había 3 fiestas para los judíos y eran las fiestas más grandes donde ellos hacían un viaje de donde quiera que estén para Israel. Y de las 3 fiestas que aquí tengo escrito, uno era de la fiesta de Pascua, la fiesta o semanas pentecosteses y aquí la fiesta del tabernáculo, que se consideraba, acorde a los estudian la historia, una de las festividades más importantes del judaísmo. Y es aquí donde, como les digo, la gente judía venía por todas partes y se juntaban a festejar y a convivir, y más importante es cuando venían a traer sus sacrificios, ¿no? Y en estos sacrificios que hacían los sacerdotes es cuando podían ser limpios de los pecados para que la presencia de Dios morara con su pueblo. ¿Ok? Y bueno, el origen de este festejo lo encontramos hasta Éxodo, ¿no? Cuando Moisés había rescatado con el poder de Dios y milagrosamente a los judíos que eran esclavos en Egipto, los sacó, cruzaron el Mar Rojo y estuvieron 40 años en el desierto. ¿Se acuerdan de esa historia? Donde Dios provió para su pueblo de maneras increíbles, ¿no? Les dio maná, les dio codornices, y dice la palabra de Dios que por el día los guiaba una nube y por la noche los guiaba una columna ¿de qué? De fuego. De fuego, exactamente. Entonces, esta celebración era para recordar cómo Dios había prohibido, así se dice, Proveído. proveído para su pueblo durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. Entonces, es muy interesante porque lo que estaba leyendo es que la mayoría del ministerio de Jesús sucede durante estos festejos. Esto es algo que yo no sabía, pero hay una razón por eso y vamos a entrar un poquito más en esa razón un poco más adelante, pero quería que supieran que hay miles de personas que están ahorita en Israel, que han venido de diferentes partes a juntarse para este festejo. Y es aquí donde empieza nuestra historia. Jesús está en el templo donde hay mucha gente y él entra a enseñar, ¿ok? Con esto dicho, vamos a brincarnos ahora sí al capítulo 8 del libro de Juan. Y le voy a pedir a Esther si nos puede leer Juan 8, versículo 1 al 5. Bien. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Okay. ¿Hasta el 8? Ahí está bien, ahí está bien. Ajá. Ok, vamos a enfocarnos para empezar en los primeros 5 versículos, ok, donde termina diciendo, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ok, la primera pregunta de los ejercicios era, ¿por qué llevaron a la mujer donde Jesús estaba enseñando públicamente? A ver, ¿quién quiere dar su opinión o su respuesta? Porque la habían encontrado en el acto de adulterio y querían, pues, la opinión de Jesús. Ajá. ¿Alguien más? Dice también, entonces los escribanos y los fariseos le entregaron a una mujer sorprendida en el adulterio. ¿Sí? Es lo que yo puse. Ajá, sí. Bueno, sí, la habían, ajá, Esther. Sí, es que también era para tentarle, porque si estaba enseñando, querían saber exactamente qué enseñaba. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Ok, mi teléfono, perdón, una alerta. Ok, quiero que vean el versículo 2 donde dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se acercó. ¿Cuánta gente? ¿Había uno o dos? No. Toda, muchísima gente. Había muchísima gente alrededor de él y se sentó a enseñarles. Y luego en el versículo 3 dice, los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer sorprendida en el adulterio y, aquí dice, en la versión Reina Valera dice, poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús. O sea que ellos hicieron esto muy intencionalmente, porque lo que era lo más correcto en ese tiempo, cuando alguien había cometido un crimen, es que había, por ley, Dios les requería en el Éxodo que por ley tenía que haber por lo menos 2 testigos y esos 2 testigos tenían que venir a hablar, a decir lo que vieron a el líder de esa tribu o lo que sea. Pero aquí arrastran a la mujer en frente de un grupo de muchas personas y la ponen en los pies de Jesús. Entonces, ellos intencionalmente querían avergonzar a esta mujer. ¿Por qué? Porque la pusieron para que todos la vieran, que la cacharon en este pecado. Entonces, voy a pasar por... Pero no nada más querían avergonzar a la mujer, sino que estos fariseos también querían avergonzar a Jesús mismo. Como decimos los mexicanos, lo que estaban haciendo aquí es que estaban poniendo a Jesús, o ellos pensaron que estaban poniendo a Jesús como que entre la espada y la pared. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de que pasemos a eso, quiero que veamos específicamente qué dice la ley en Levítico, porque este es el versículo en Levítico 20:10, que se los voy a leer. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí la ley está diciendo que traigan ¿qué? ¿Solo a la mujer? No. Al hombre y a la mujer. Pero muy específicamente Juan aquí en el versículo 5 está diciendo, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?
cuando la ley decía que los Ya. dos son culpables, el hombre y la mujer. Entonces, todo esto apunta a que todo esto era ¿un qué? Complot. Un complot. Era un truco para atrapar a Jesús con esta pregunta. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Qué deberíamos de hacer? Porque si Jesús dice, bueno, no la deberíamos de apedrear, entonces le podían decir, oh, entonces no quieres seguir la ley de Moisés. Pero si él dice, apedréanla, luego van a los romanos, porque en este tiempo los romanos habían ya dicho que no se podía ejecutar por razones religiosas. Entonces no iban a perder ni siquiera un segundo para culpar a Jesús de quebrar la ley romana al decirles, sí, ejecuten a esta mujer. Entonces, como pueden ver, ahí los fariseos lo están poniendo entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo un ejemplo del rey David, ¿no? Porque si recordamos la historia del rey David, él cometió adulterio y asesinato. ¿Se acuerdan? Pero durante ese tiempo, la razón que él no fue apedreado, una de ellas es que él no tenía los testigos que requería la ley. Entonces no fue apedreado, pero no nada más eso, sino que la ley dictaba que para poder matar a alguien, no nada más tenía que haber dos testigos, sino que los dos testigos tenían que haber cachado en medio de, ¿cómo dice el dicho mexicano? Con las manos en las Con las manos en la masa. ¿Cómo? ¿No? Las manos Con en las la manos en masa. la masa. Sí. Eso, no me sé muy bien todos los dichos, entonces necesito que me ayuden, pero los tenían que cachar, entonces realmente los que estudian la historia de ese tiempo dicen que era extremadamente raro que esto pasaba en la vida de los judíos. O sea, realmente no se mataba a nadie por este pecado. Uno, porque era un pecado muy privado. O sea, para que lo cachara uno estaba difícil. Para que lo cacharan dos en lo mero mero, todavía más difícil. Entonces, esto nos dice que era todo un complot para poner a Jesús en una posición comprometedora. Pero bueno, vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Cari, ¿puedes leer el 6 y el 7? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ok. No me acuerdo si puse esta pregunta, pero aquí en el versículo 6 dice, pero Jesús se inclinó, o sea que estaba como agachado hacia el piso. Él estaba tomando una posición física por una razón. ¿Cuál creen ustedes que es esa razón? Como de no enfrentamiento. Ajá. Sí. Sí, exactamente. Imagínense la escena, ¿no? Vienen estos corriendo, arrastrando a la mujer, la echan en medio, está mucha gente enfrente de ellos, es todo un show, ¿no? Y ellos estaban buscando cierta reacción de Jesús, pero él se inclinó viendo hacia el suelo, uno, para mantener la calma, que no se hiciera un caos, pero también lo hizo pensando y considerando cómo se sentía esa mujer en ese momento. Si ellos la querían poner en la luz y avergonzarla, él bajó su vista porque él no quería añadir más
a ese avergüenzo que le estaban haciendo sentir a ella. En Mateo hay un versículo del carácter de Jesús y dice que era como tierno. Entonces, él se preocupó por la mujer que estaba ahí arrojada enfrente de ella. Entonces, de alguna manera, esta postura física nos enseña del carácter de Jesús, que a él le importa el pecador. Él no está apuntando su dedo, viéndolos con ojos, juzgándolos como lo estaban haciendo los fariseos, sino que su postura fue de humildad, fue de, no sé cómo es la palabra en español, pero le importó la mujer y por respeto, por no añadirle a lo que estaban tratando de hacer los demás, de avergonzarla, se inclinó y empezó a escribir al suelo. Sí, increíble. Yo nunca había pensado en eso. Y empezó a escribir. Y esto es interesante porque se debate mucho posiblemente qué pudo haber escrito, porque esta es la única vez en todos los los evangelios donde vemos a Jesús escribir. Entonces, él no escribió en papel donde podemos ver los records de que dijo, decidió escribir en el piso donde las pisoteadas de toda la gente iban a borrar lo que dijo o el viento iba a borrar lo que él dijo. Entonces es gran debate. Algunos piensan que tal vez estuvo escribiendo el nombre de las personas que estuvieron, que planearon todo este complot, tal vez los pecados, tal vez hasta hay ¿cómo se dice? Historian, Cari. ¿Historiador? Historiador que dice que uno de esos hombres que estaba acusando a la mujer pudo haber sido el hombre que se acostó con la mujer. Oh, wow. Entonces, dicen, tal vez lo que Jesús estaba escribiendo es el nombre de esa persona, de ese hombre. Entonces, no sabemos qué dicen, pero bueno, regresamos y dice, y ellos lo acosaban, o sea, siguieron gritándole, siguieron preguntándole, molestándolo. Acosaban es una palabra como agresiva, ¿no? A preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Ok, cuando pensamos en este versículo, libre de pecado, ¿de qué pecado ustedes piensan que se refiere aquí? ¿De cualquier pecado en general? Ajá, sí. Sí, entonces está aquí refiriendo a dos diferentes cosas, porque uno nos está hablando a todos nosotros, ¿no? A toda la gente que lo iba a leer, al público general, y todos tenemos pecado, todos pecamos. Pero también se estaba refiriendo a la gente, a los hombres que la estaban acusando en ese momento. Y él estaba diciendo, a ver, espérenme un segundo porque escribí esto y ya se me perdió. Bueno, lo perdí en mis notas, pero el pecado específicamente que estaba hablando también es el pecado de cuando uno quiere apuntar el pecado de otros sin mirar el pecado de nosotros mismos. O sea, que a veces es fácil que nosotros nos hagamos como ciegas a nuestras propias acciones, nuestros propios pecados, la dureza de nuestro corazón, cuando estamos más enfocados en ver lo que está haciendo otra gente o lo que no está haciendo otra gente. Entonces aquí él está dirigiéndose específicamente a los acusadores. Él pudo haber dirigido a la mujer, pero no. Él cuando finalmente habla, se dirige a los hombres que trajeron a esta mujer. Y les dice, si tú estás libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, aquí sí hay alguien que está libre de pecado, ¿cierto? ¿Quién es? El Señor Jesús. Mismo. Entonces, Él realmente es el único
basado en esta calificación, que esté libre de pecado, es el único que realmente tenía el derecho de arrojar una piedra. Pero ¿qué hace? Vamos a leer el 8 al 11. Maru, ¿puedes leernos del 8 al 11? Sí, dice, él inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Muchas gracias, Maru. Ok. En el momento que Jesús dice, ni te condeno yo, la mujer pasa de una condena de muerte a la vida, ¿cierto? Él era el único que sin pecado y que pudo haber condenado a esta mujer, tenía el derecho de aventar la primera piedra, pero no lo hace. Entonces la mujer encuentra en Jesús un refugio donde todos los demás estaban listos para apedrearla y lo hubieran hecho, porque estaban llenos de enojo en ese momento. Jesús le perdona. Ahora, en esos tiempos, para una mujer adúltera, o sea, que ha traído al centro de la ciudad para que todos la vieran, o sea, iban a haber consecuencias para sus acciones. No es como que Jesús dice, ya te perdono y ella va a regresar a su vida como si nada. No. En estos tiempos, a esa mujer probablemente la hubieran sacado de su hogar. Si se iba a casar, porque aquí el adulterio en esos tiempos se llamaba adulterio si una mujer y un hombre tenían relaciones antes de matrimonio y ya estaban comprometidos. Entonces, probablemente o su esposo o su comprometido la iban a votar. Ella iba a pasar a ser una mujer completamente ¿cuál es la palabra? Desprotegida. Desprotegida, ¿qué más? Ignorada, Ignorada, ajá. avergonzada, ¿no? Exactamente. Su vida iba a ser muy difícil después de este momento. Ella todavía iba a sufrir consecuencias por su pecado. Pero aquí Jesús le da su perdón y le dice, no vuelvas a regresar a esa vida. Entonces Dios quiere que no nada más dejemos de pecar, sino que hagamos un cambio. Si estamos caminando hacia acá, volteemos completamente y caminemos a la otra dirección. Bueno, vamos a leer ahora la próxima sección, que es del 12 al 16. Cari, ¿puedes leer? No, Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, no das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Ay.
Perdón. ¿Me seguí? ¿Hasta cuál era? No, está buenísimo, porque leíste un versículo más que no te había dicho que leyeras, pero lo leíste y me da gusto porque ahí vuelve a recatar la idea de que se necesitaban dos testigos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús de sí mismo? Él es la luz. Él es la luz. ¿Qué lo hace la luz? Él es él mismo. En el versículo 17 creo que dice algo muy interesante. ¿Lo puedes leer otra vez, el 17? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Wow. Qué increíble, ¿no? Ahí él está hablando por sí mismo y por el Padre. Y Juan, cada gospel, cada evangelio da una característica específica de Jesús. Y Juan, la característica que él da es que Jesús y Dios, Jesús es Dios. Que esto es lo que él, por todo el libro de Juan, es esta verdad que va tejida entre las diferentes historias en el libro de Juan, que Jesús es Dios. Y aquí también nos introduce que Él es la luz del mundo. Vamos a entrar un poquito más en detalle a qué significa la luz del mundo, pero antes de entrar quiero que ustedes me digan qué piensan cuando escuchan a Jesús decir, yo soy la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Pues es nuestro salvamento, ¿no? Nuestra guía para llevarnos por caminos que es el bien, que no estemos ahora sí que en el mundo todavía, que salgamos de este mundo y aprendamos para estar más con Dios y aprender más la palabra de Dios y estar ahora sí que apegados a Él. No sé si esté bien. Sí, dijiste dos cosas muy buenas. Primero es que nos guía y dos, hablaste de la palabra de Dios. Y esas dos cosas son muy claves. Cari o Esther, ¿quieren opinar? Sí, bueno, que la luz todo lo manifiesta, porque si está oscuro no vemos dónde estamos y no tenemos ninguna ubicación clara, pero la luz todo lo hace evidente. Entonces, pues el Señor dice que es la luz, ¿verdad? Todo delante de Él se hace evidente, toda nuestra vida. Sí. Sí. Que Él abre nuestros ojos, ¿no? Que tal vez vemos las cosas de una manera, pero Él nos ayuda a ver de otra manera diferente las cosas. Que vivimos en obscuridad, pero cuando Él se presenta y cómo Él hace ver todas las cosas en el Evangelio, cambia nuestra perspectiva. Sí, definitivamente. Y para añadirle a esas cosas, una de las cosas que yo pienso todavía y me recuerda cuando pienso la luz, pienso en las plantas, ¿no? En la creación. Las plantas no pueden crecer si no hay luz. No existiría la vida, no existiría el mundo, ni los animales, ni nada, si no fuera por esta luz. Entonces, todas tienen razón y dijeron cosas muy claves. Aquí vamos a repasar unos versículos que hablan de la luz para poder tener una idea un poquito más específica de qué es la luz. A ver, Cari, ¿puedes leer el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este versículo, ¿qué es la luz? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ok, si tienen dónde escribir, quiero que escriban eso. La luz es la palabra de Dios. Ok. Esther, ¿puedes leer Salmo 43:3? Sí, permíteme. Y Maru, ¿puedes buscar Salmo 119, versículo 130? Tres, lo leo. Ok. Esther, si quieres tú primero el Salmo 43, versículo 3. Sí. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán.
Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Muchas gracias. Aquí, ¿qué es la luz en este versículo? Guía, ¿no? Dirección, guía. Ajá. También dice tu Conducir. verdad. ¿Cómo? Como que da dirección aquí, está ubicando. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán. Ajá, es una guía. Muchas gracias. Y también dice, o envía tu luz y tu verdad. Que ahí tienes esas dos cosas juntas, tu luz y tu verdad. Que entonces tenemos, Cari, dijimos la palabra. Aquí tenemos guía y verdad. Si quieren hacer nota de eso, guía y verdad. Ok, voy a leer yo Isaías 61 que dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre de ti. Entonces, ¿qué brilla sobre nosotros? El poder de Dios. El La poder gloria de de Dios, la gloria de Dios. Ok. La gloria Entonces aquí la luz es el poder de Dios. y el poder. Sí. Ok, y Mario, si nos puedes leer Salmo 119, versículo 130. La exposición de sus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso es lo que dice así. Perfecto. Sí, la exposición de sus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, ¿qué es la luz en Salmo 119, versículo 130? La exposición de tus palabras. La palabra Otra de Dios. vez. Ajá, otra vez estamos viendo las palabras y da entendimiento. Da entendimiento. Yo también estoy haciendo mis notas. Ok. Natalia, perdón, ¿me puedes dar la cita donde dice que es la gloria de Dios? Así, es Isaías 60, versículo 1. Gracias, Natalia. Y de nada, de nada. Ok. Tengo uno más ahí, pero creo que se borró el versículo. Dice, y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez, como la luz a las tinieblas. En este versículo es de Proverbios, no se me pasó a escribir ahí de dónde viene específicamente, pero dice que ¿qué es la luz aquí? La sabiduría. La sabiduría. Ok, escriban eso también. Sabiduría. Y ahorita lo que estamos haciendo, la razón que quiero que lo escriban es porque vamos a hacer una comparación de la luz y las tinieblas. Ok, entonces las palabras que escribí yo es, la luz es la palabra de Dios, la verdad, la guía, verdad, la gloria y el poder. Otra vez leímos las palabras y sabiduría y nos dan entendimiento. Ok, ahora vamos a ver el contraste de cuál es lo contrario de la luz que nos dice aquí el último versículo. Tinieblas. Las Las tinieblas. Ajá, las tinieblas. Ok, entonces busqué versículos de tinieblas y me gustaría que los leemos. Pero rápidamente les explico que lo que encontré es que cuando se hablan de las tinieblas, hay tres diferentes formas que podemos ver o encontrar las tinieblas. Primero es uno que es la tiniebla de la mente. Vamos a ver unos versículos. El segundo es las fuerzas malignas, o sea que aquí estamos hablando de Satanás, de los demonios. Y también cuando habla de las tinieblas, está hablando de un lugar específico que es el infierno. Ok, entonces vamos a leer rápidamente unos versículos. Cari, si puedes leer Efesios 4, 17 al 18.
Esther, si puedes leer Hechos 26, 18. Sí. Maru, si nos puedes leer Mateo 8, versículo 12. Ok, cuando estén listas, pueden, si me hacen el favor para leer ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Wow. ¿Quieres que lea el 19 o no? No, está bien, Cari, solo el 17 y el 18. Ok, y nosotros sabemos que es una de las primeras cosas cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué hace? Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, ¿cierto? Entonces aquí está haciendo esa referencia a que nos da un corazón nuevo, pero mientras tengamos corazón de piedra, habla de la dureza de nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa en nuestra mente? Nuestro entendimiento está entenebrecido y somos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en nosotros. Ok, Esther, ¿puedes leernos te dije Hechos 26? Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow, Fuerte. está fuerte ese versículo. Ok, Maru, ¿nos puedes leer Mateo 8:12? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. De afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas gracias, Maru. Ok, Sí. entonces aquí podemos ver, cuando leo esto, me da un poco de miedo, si les soy muy honestas, pero también hace lo que hizo Jesús por nosotros o sea, cuánto más increíble cuando entendemos de qué nos salvó Jesús, que pasamos ahí es donde estábamos, ahí es donde estaba nuestra mente, ahí es para donde íbamos, ¿cierto? Y alguien que no es creyente es manipulado por las fuerzas malignas en nuestro día a día. Cuando nosotros somos rescatados, dice Mateo 5, 14, 15, nosotros ya leímos que Jesús es la luz, pero ahora vamos un paso más. ¿Y qué dice Mateo 5, 14 a 15? Lo voy a leer. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en esa casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, le decimos, Jesús, queremos que tú vengas a vivir en nuestro corazón, pasamos de tinieblas a luz, ahora nosotros también somos luz. Tenemos esta responsabilidad de no estar escondidos, no ponernos donde no se ve, sino que resplandezca la luz de Cristo por medio de nosotros para que Dios sea glorificado por lo que hacemos y lo que decimos. Entonces, esto es una de las verdades del Evangelio. Y bueno, quiero regresar rápidamente a lo del tabernáculo. Les dije que empezamos hablándonos de cómo cuando pasó todo esto, estaba Jesús enseñando en el templo durante la fiesta del tabernáculo. Y bueno, adentro bueno, no sé si ustedes han leído, pero Dios da unas direcciones muy claras
de cómo quería él que construyeran el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque, bueno, les dio las dimensiones exactas de qué de grande, qué de largo, qué debería ir adentro, qué tipo de madera se debería de usar y todo eso. Y venía la gente y acampaban afuera. Voy a regresar a esa imagen, no sé si la pueden ver. Ay, ¿dónde la puse? No, perdón, no la puse hasta el final. Ahí se va aquí en la esquina, no sé si lo pueden ver, pero Sí. ahí estaba la gente acampando afuera y los sacerdotes estaban en la parte de adentro y ellos hacían los sacrificios, ¿no? Entonces, ¿cuál era la razón que necesitaban ellos este tabernáculo durante los tiempos que estaban en Éxodo? eh, cuando salieron de Egipto. ¿Por qué Dios les dijo, quiero que hagan esto, que construyan ese tabernáculo? Pues era como la conexión con Dios, era el espacio donde ellos se conectaban con Dios. Ujú. Sí. ¿Alguien quiere decir otra cosa? Yo sé que Esther, usted tiene mucho conocimiento, entonces yo aprendo también mucho de Ay, lo muchas que dice. gracias. Sí, bueno, también porque cada mueble del tabernáculo tenía una razón y un significado. Donde estaba el arca era el lugar donde la presencia de Dios era muy importante, donde Exacto, estaba el arca del pacto. Ujú. exactamente. Mucha gente piensa, oh, es porque necesitaban hacer sacrificios. Y sí, para ellos poder tener comunión con Dios, tenían que sacrificar algún animal, ¿no? Pero la razón que lo hacían es para tener comunión con Dios, para que la presencia de Dios venga y esté con su pueblo. Dios quería tener una presencia física entre su pueblo. Y cuando nació Jesús, ¿cómo fue el nombre que le dieron? ¿Se acuerdan ese nombre especial cuando nació? Emanuel, que Dios significa con que ajá. Dios con nosotros. Entonces, el tabernáculo es un símbolo apuntando a la venida de Jesús. Y aquí estamos viendo a Jesús en mero celebración y yo estaba leyendo y desde que empecé a leer dije, tiene que haber aquí una conexión, ¿no? Entre estas tres ideas grandes, entre estas tres cosas. Vemos la fiesta del tabernáculo, vemos la historia de la mujer uh, que la trajeron sorprendida en adulterio, es lo que dice, y también estamos estudiando porque Jesús dice, soy la luz, ¿no? Entonces, ahí hay una conexión. Y me puse a leer todo lo del tabernáculo y yo pienso que uno puede estar muchas horas y mucho tiempo estudiando todos los significados del Antiguo Testamento y cómo todos apuntan a Jesús y apuntan a su sacrificio y la redención que tenemos por medio de él. Bueno, en Juan 2, 19, 21, hablando del tabernáculo. Aquí, ¿alguien puede leerme Juan 2, 19, 21? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ok, entonces aquí vemos la conexión de Jesús al tabernáculo y al templo. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vamos a tomar unos pasos atrás. ¿Se acuerdan todos los versos donde hablaba de la luz? Y Sí. esas palabras que nosotros escribimos, aquí en Juan 1:14 une todas estas ideas, porque la luz dijimos que es la palabra de Dios y la palabra es el verbo. En Juan 1:1 también vemos que dice que, a ver,
Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron con ella. Aquí vemos la conexión entre estas ideas de la luz. En el tabernáculo también, en este festival, lo que hacían cada noche, lo primero que hacían es encender ¿pueden ver esta foto donde ven estas candelarias grandotas? Ujú. Lo primero que hacían en al empiezo del festival y cada noche del festival era encender la luz dentro del tabernáculo. Y aquí vemos que ¿quién es la luz? Jesús es la luz y por medio de su sacrificio, Él ahora está con nosotros, ¿no? Como de la misma manera que Él estaba con su gente, con su pueblo en la arca del pacto. Cari, a ver, ajá. En la anterior, me encanta lo que dice en el 4, ¿no? Porque dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo viene a cumplir con nosotros, porque en él está la vida. Y la vida es la luz que nos alumbra a nosotros para vida eterna en Cristo. Entonces, como tú dices, todo ese ese versículo lo une todo, está increíble. Sí, por eso lo puse al final, porque pienso que en este versículo se culmina todas estas tres ideas grandes, ¿no? De la historia. Y se me hace increíble, pero bueno, aquí para terminar, pues el tabernáculo era un símbolo del sacrificio de Jesús. Ya les dije esto, perdón. Y que había las dos candelarias, Jesús es el verbo. Y como dices tú, Cari, ese último punto en versículo 4, que estábamos en la muerte, pero en Él está la vida. Y en la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí lo que pasó con la mujer en ese momento es que pasó de ella no estaba viva y iba a morir, sino que lo contrario realmente pasó. Ella ya estaba muerta en su pecado y pasó a vivir. Y eso es lo que Jesús nos ofrece. No nos ofrece, ya estamos muertos, pero la vida de la que Él está hablando aquí es la vida eterna. Entonces es increíble, pienso que me faltó mucho tiempo para poder encontrar todos los puntos donde se conecta y quiero que ustedes también opinen y que digan cómo esta historia les habla a ustedes, qué entienden de esta historia. Pero esto es donde yo pues resumí, ¿no? Aquí en este versículo. Sí. Si quieren comentar, voy a dejar de grabar para si queremos como discutir algo más personal, lo que sea.